Muchas gracias. Recuerden nada más poner, entendido. Pues muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Vamos para la clase número 4 de la certificación en circo social, circo sociopedagógico de parte de la Academia Mexicana de Artes Circenses. Permítame tantito, un momento más, procedo a compartir. Aquí está, perfecto. Este, mm, Vamos a empezar con esta parte. El tema del juego lo tocamos porque precisamente es el elemento que nosotros usamos en la parte, en la metodología de intervención comunitaria, más bien del circo social, del circo como tal, es decir, a través del juego, pues todo este proceso de exploración y aprendizaje, no solamente para la población infantil, sino también para la población adulta y pues tener estas nociones, de la importancia y el proceso del mismo, y pues nos va a servir para completar o complementar, mejor dicho, nuestras intervenciones o, o la metodología que nosotros mismos podamos desarrollar. Entonces, pues, procedo a, muy bien. Pues como vemos, vamos a ver hoy, el día de hoy, el juego. Y pues como su nombre lo dice, juego viene del latín, permítame tantito, precisamente viene del latín iocus o icus o ocus, dependiendo, que significa broma, y también está relacionada a la raíz yek, que es hablar. Entonces, el juego viene relacionado a esta cuestión ya de divertimento, ¿no? De hacer reír a los demás, o más bien de divertirse con los demás. Estudios evidencian que jugar es una experiencia que, además de entretenimiento y aprendizaje, vaya, aporta el desarrollo, crecimiento y formación de las personalidades, capacidades y destrezas de los niños, así mismos fortalece sus relaciones interpersonales. Es decir, desde aquí ya estamos viendo que precisamente el juego es mediante el proceso mediante aprendemos desde nuestros primeros años, desde nuestras infancias, y desarrollamos, como dice su nombre, habilidades, capacidades y más cuestiones sociales, físicas, etcétera, que iremos viendo. Este, El juego, características del juego, más bien estas anotaciones. El juego tiene que ser voluntario, espontáneo y placentero. ¿Eso qué quiere decir? Que debe de surgir de la nada, la gente debe de querer jugar y debe de haber un placer, o debe de un disfrute en hacerlo. Ahorita lo estamos viendo desde el punto de vista del juego para las infancias. Si te pones a investigar el juego, siempre se va a enfocar pues, a los niños, pero también lo vamos a enfocar más adelante a los adultos, que es nuestro tema. El juego y del otro lado, el aprendizaje mismo basado en el juego son esenciales para el desarrollo social sano de los niños. Como había dicho, también es a través donde los niños empiezan ya a relacionarse con otros niños. Niños que juegan con más frecuencia muestran mejores autorregulación, son más cooperativos, considerados, amistosos y socialmente competentes, muestran comportamientos sociales más apropiados, mejores habilidades de gestión y experimentan mejor aceptación entre sus compañeros. Todos estos textos los tomé, les voy a compartir los documentos de donde tomé los fragmentos de estos textos, porque precisamente a nivel ya de desarrollo, el juego pues funciona para todo este desarrollo de habilidades sociales, es decir, de esta forma de relacionarte con los demás, ¿no? Como dice, sus competencias, y veremos que también funcionan o siguen funcionando para los adultos. Es decir, cuando tú propicias entornos de juego dirigido, aprendizaje vivencial, también se muestra esa cuestión de desarrollo de cooperación, empatía, etcétera, ¿no? Pero bueno, en un primer inicio, pues sabemos esta función entre los niños. Pero también la triste realidad es que, a pesar de esto, los niños experimentan pocas oportunidades para jugar debido a la presión académica cada vez mayor y el tiempo que pasan en dispositivos digitales. Asimismo, los niños de orígenes socioeconómicos más bajos pasan menos tiempo jugando que los niños de socioeconómicos más altos. Y pues puse esta foto pues, para enmarcar este enunciado precisamente, ¿no? Pues en los últimos tiempos, en los últimos años, se ha visto que los tiempos de juego han disminuido entre la población infantil. Una también por la mayoría de las poblaciones de la humanidad ahora está viviendo en ciudades y eso ha propiciado que también los entornos para jugar pues, son más peligrosos. Entonces ya no juegan tanto. Luego esta cuestión también de los aparatos, la cuestión digital, los niños cada vez juegan menos con otros niños
y juegan más pues, dispositivos, ¿no? Y lo que hemos dicho, también el jugar pues ya se convierte en una cuestión de privilegio en el sentido de que pues, los niños obviamente de escasos recursos o en situaciones de violencia, violencia económica, etcétera, pues no tienen el tiempo por seguridad, porque tienen que estar trabajando, por muchos, todo lo que a ustedes se les venga a la mente, pues tienen menos tiempo de trabajo. Entonces, el juego también se convierte ahora en una causa de intervención, en una causa social, en una causa que podemos, iba a decir atacar, pero pues más bien ocuparnos, ¿no? De que haya juego para tanto para niños como para adultos, ¿vale? Porque sí, sí es una realidad de esta situación. Y un poquito de texto. Hablando de Piaget, ya ustedes muchos conocerán pensador, bueno, investigador de la cuestión de la pedagogía, de metodologías pedagógicas, muy querido entre muchos, con permiso. Considera que el juego y el desarrollo están relacionados. Los cambios que se van consolidando con la edad en el desarrollo mental, social, comunicativo y motriz del niño determinan y modifican el tipo de juego que realiza, distinguiendo entre juego de ejercicio simbólico, de reglas y de construcción. Ahorita les voy a compartir estos tres puntos del juego simbólico y construcción, etcétera. Hay muchas aristas, obviamente, del juego, dependiendo pues del investigador. El PID es uno de los más conocidos, de los más aceptados hasta cierto punto. Y en un texto que les voy a pasar está la opinión de varios, ¿no? Bueno, el punto de vista de varios. Entonces, y casi todos concuerdan en que el juego pues, es bueno para el desarrollo, pero bueno, vamos con esta parte. La parte de juegos de ejercicios, o sea, cuando estás moviéndote. Aparece en el periodo sensomotor entre el segundo y cuarto mes, ¿sí? O sea, ya, o sea, un niño pues, recién nacido, cuando los niños llevan a cabo ciertas conductas sin ningún fin, repiten movimientos y gestos por placer. Entre el 12º y 18 meses, así ya cumpliendo el año, año y medio, las acciones que realizan son más complejas, principalmente sobre los objetos, por ejemplo, golpearlos y empujarlos. Este tipo de juego tiende a disminuir a los 2 años, pero no desaparece, sino que se integran otros más avanzados, ¿no? El tema de Martín. Esto es importante, nomás tenerlo en cuenta, que saber el tipo de juego de estimulación que requieren los niños dependiendo de su edad, también nos ayuda mucho a seleccionar y determinar las actividades para cuando nos toque, ¿no? Rara vez nos va a tocar, bueno, a mí muy rara vez me tocó dar taller para niños de 1 año, menos de 1 año. Generalmente ya es cuando estaban en primaria, lo que es famosa primaria baja, primaria alta, a partir de los 5 6. Creo que no, también me tocó en 3 años, me tocó en un taller de papás y niños y me tocó niños de 3 4 años. Entonces, es bueno tener estas nociones para saber qué actividad poner. Entonces, si se dan cuenta, en el primer periodo, hasta el máximo los 2 años, pues es el movimiento, lo que sabemos, ¿no? Los niños experimentan, juegan, están tocando, empujando, etcétera. Juegos simbólicos, juego predominante a partir de los 2 años. Pero cuando el niño tiene acceso al lenguaje y a la capacidad simbólica. El juego simbólico se caracteriza por la creatividad, la fantasía, la ficción y la imaginación. Lo importante es que es lo que las acciones y los objetos representan. Primero aparecen los juegos de imitación. Esto es muy importante saberlo. Si tú vas a poner actividades para niños de 2 años en adelante o a partir de 2 años, las de imitación muy buenas. O sea, que se muevan, hagan lo que tú hagas. Por eso las canciones repetitivas, repetir canciones, perdón, es muy efectivo también. Que consiste en hacer como si durmiera, comiera, etcétera, y pronto incluirán objetos. A partir de los 4 años, el juego simbólico evoluciona. Los niños adquieren un mayor orden secuencial y un mayor interés por la realidad, apareciendo los juegos de significación. Estos juegos se realizarán también en grupo, iniciando el simbolismo colectivo, los juegos de socialización, en donde los niños asumen papeles, es decir, los juegos de roles. Como te das cuenta, hasta los 2 años, meramente que el niño imite, ya tiene capacidad de habla, ya tiene capacidad simbólica, ya tiene capacidad de fantasía, es decir, ya puedes narrar una historia o meterlos en esta historia, pero que te sigan. A partir de los 4 años ya puedes poner un poco más de juegos entre todos, o sea, que un grupo de niños que participen, ya en una cuestión secuencial de primero hacemos esto y después esto, o para hacer esto primero tienes que lograr esto, y ya los niños pueden participar en grupos, de que, a ver, todos vamos a juntos a contar una historia, o sea, cuestiones de teatro, cuestiones con los objetos. Aquí a partir de los 4 años, si se dan cuenta, es también cuando los niños ya empiezan a jugar fútbol o juegos de equipo, deportivos, por así decirlo. Entonces ya puedes poner unas cuestiones más complicadas. Circensemente hablando, puedes poner ya un poquito de malabar, pero lo que les gusta mucho es la cuestión de acrobacia, acrobacia básica, ¿no? Más bien movimientos,
Juegos de clown o escénicos, aquí es un exitazo con los niños de hasta 4 años. ¿Vale? Permíteme. Y vamos con los otros dos. Juegos de reglas. El juego simbólico colectivo da paso al juego de reglas, predominante entre los 7 y 11 años. Ya aquí tenemos niños de primaria, todo lo que es la primaria básicamente, baja y alta. Es un juego social en el que el grupo establece unas reglas cuyo incumplimiento implica una sanción. Piaget distingue entre las reglas transmitidas, que son las de ya establecidas en juegos que se están transmitiendo de generación en generación, como por ejemplo las reglas de 16 parchís, las reglas espontáneas, que son las que surgen y se establecen en el momento. Aquí habla hasta precisamente, ¿no? Ya tenemos, ya los 7 11 años, ya es complejo el modo de jugar, ya hay reglas. Repito el ejemplo de fútbol, ¿no? Ya, ya juegan fútbol los niños, pero pues ya saben lo que es un penal, o ya tienen implícito el que pueden ganar o pueden perder, etcétera. Hablando de circo, en esta edad ya les pongo yo mucho malabar, porque el malabar ya implica, aparte de mayor destreza motriz, una serie también de reglas, en el sentido de que cuando logras esto, por ejemplo, en pelotas, si logras una pelota moverla, luego dos, luego tres, pero tienes que poner tus manos así, o sea, ya le estás dando alineamientos a los niños para jugarlo, y ya después, de manera individual, ya después cuando le haces grupal de pasa la pelota aquí, pasa ya, mantengan esto, mantengan lo otro, los niños ya lo pueden llevar a cabo. Y repito, ya su destreza motriz ya les da para hacer este tipo de actividades. También puedes meter, digo, acrobacia, ya puedes meter ciertas cuestiones más complicadas como rodadas hacia el frente, un principio de parado de manos, y los niños ya lo tienen muy en claro. Aquí las reglas de un juego se convierten más en indicaciones de cómo hacer la actividad del circo, ¿vale? Y juegos de construcción. Se da junto con los otros tipos de juego en todas las edades, aunque varía la dificultad y la finalidad en función del desarrollo del niño. Se caracteriza por la manipulación de elementos que toman formas distintas, montar, construir, combinar. Las piezas de construcción de Lego o los puzzles o los rompecabezas son ejemplos de este tipo de juegos. Y a la par, bueno, los juegos de construcción pues, se pueden agregar desde los primeros años, ¿no? Desde ya los 2 años se han visto, ¿no? Que los juegos de meter de cuadros para los niños más pequeños, los infantes, son muy grandes precisamente para que la complejidad vaya más en agarrar la pieza que en encajarla. Y cuando vamos más adelante, pues ya se puede complicar, ¿no? Como es el Legos, piezas más pequeñas. Y esto es bueno saberlo porque y yo en talleres de circo social, cuando es un taller algo largo, también metemos juegos, más bien a la hora de la reflexión, tratamos de hacer la reflexión a través de rompecabezas, es decir, la reflexión, cualquiera que sea, la imprimimos en una hoja, la hacemos rompecabezas y ayuda mucho a que conforme van armando rompecabezas, que es algo que les gusta, van descubriendo haciendo la reflexión, ¿vale? Y también es válido meter en tus talleres de circo social, bueno, por ejemplo, yo en circo empresarial, también cuando, no sé, me toca una actividad indoor, o sea, adentro de la oficina y poco tiempo, llevo actividades de construcción, tanto para niños, no, para adultos, mejor dicho, Legos, con dibujar, etcétera. Entonces, vaya, esto lo estamos transportando al área con los adultos, pero con los niños también tener esa herramienta, o sea, de que sus talleres de circo social no solamente pueden incluir circo, también pueden incluir otros elementos atractivos, también cuestiones plásticas, ¿bien? Que les va a ayudar un montón. Pues anotaciones, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro de los niños mientras juegan? Cada vez que tu niño juega, diferentes sustancias se activan en su cerebro, como son serotonina, la cual es la sustancia que ayuda a reducir el estrés, en tanto que esta se encarga de equilibrar y regular su estado de ánimo. La acetilcolina favorece mejorar la concentración, memoria y potenciar su aprendizaje. Obviamente, endorfinas, encefalinas sirven para reducir la tensión neuronal, estimulan creatividad y favorece la calma y felicidad. Dopamina motiva la actividad física y estimula la imaginación. Y se me fue una P, perdón. Programas de atención sanitaria y médicos en el país. Se me fue este texto, perdón. Si el programa de atención sanitaria me sucede en el país y para 1995 es promovida y registrada la Federación de Salud, un año después de estar en la administración pública. Sí, se me fue el texto pasado. Pero bueno, si se dan cuenta, esto también aplica para los adultos. Entonces tú como adulto también cuando procedes, empiezas a jugar, a divertirte, que ya nos metemos más adelante en el tema de los adultos,
pues también todo lo que se produce, ¿no? Esta cuestión de serotonina, endorfinas, dopamina, que ya de adulto, vaya, es el encontrar estos, estímulos, o más bien el hacer que tu cerebro produzca todas estas sustancias ya es más complejo, ¿no? Ya acudimos a otro tipo de estímulos, mejor dicho, ¿no? Ya al alcohol, estimulantes, vaya, a otra cuestión, o realmente no nos dejan, ¿no? Tal vez el estrés, el trabajo, las preocupaciones. Entonces ya es más complicado acceder a eso, ya por cuestiones químicas también ya necesitamos, ya no podemos dormir, bla, 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 que implica ser adulto. Entonces, si tú como tallerista, como artista, etcétera, en tus talleres, vaya, en tus actividades, haces que los adultos jueguen, vas a ayudar a que produzcan esa situación, estas sustancias y a reducir su estrés. O sea, realmente el juego es muy importante, sí para los niños, pero también para los adultos, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo en cuenta y hay que saber todo lo que pasa. Y ahí dice video del juego. Les voy a pasar un video, como la vez pasada. Es muy cortito, es de una maestra, precisamente una pedagoga especialista. Déjenlo pongo. Ok, permítame tantito, te les comparto. Y vamos a ver todos juntos como ya la situación anterior. Ok. Es imposible hablar de ser humano sin hablar de juego, ¿no? Así lo define Huizinga en su magnífico libro Homo Ludens, el hombre que juega, ¿no? Él lo define como eso, la persona abierta al misterio y abierta a la belleza, ¿no? Realmente mucho más atractivo que los anteriores Homo Faber, el hombre que hace, o Homo Sapiens, el hombre que piensa, ¿no? O esa otra frase también muy bonita de Schiller, ¿no? Que dice el hombre solamente es plenamente humano cuando juega, ¿no? Son frases que nos dicen y nos hablan de este hecho, ¿no? Que el ser humano realmente juega desde los inicios. Podemos decir que el juego apareció antes que la humanidad. De hecho, hay animales ya que juegan, ¿no? Pero solo el ser humano juega a lo largo de toda su vida, no solo en la infancia, ¿no? De adultos mantenemos esa capacidad de juego. Jugar consiste en hacer algo por el simple placer de hacerlo. En eso consiste jugar, ¿no? Si simplemente en hacer cosas por el gusto, la diversión, el placer que nos procura el hecho de jugar, ¿no? Raimundo Dinelo, que creo que está estos días en la jornada aquí con vosotros, lo leí hace muchísimos años en una frase preciosa que me dio mucho que pensar y que os la quiero leer tal como él la dijo, ¿no? El juego, por su propia definición, no tiene ninguna otra finalidad que la alegría y el propio placer de jugar. Esa es la chispa del juego, esa es la chispa que nos hace diferentes, ¿no? Desde que nacemos somos una fuente inagotable de actividad: tocar, mirar, curiosear, pensar, imaginar, explorar, descubrir. Todo eso forma parte del impulso vital que nos empuja a descubrir el mundo, a descubrirlo, a conocerlo y a dominarlo. Eso es lo que nos permite, lo que hacemos jugando, ¿no? En palabras de Martín Mauriras Busquet, puro apetito de vivir, ¿no? De vivir la vida tal como nos viene, nuestra propia vida, ¿no? Si los seres humanos mantenemos la actividad a lo largo de toda nuestra vida es porque el juego es mucho más que los juegos. De hecho, en castellano utilizamos juego y juegos a veces indistintamente, pero quieren decir cosas diferentes, ¿no? Nos vamos a centrar un momentito en el juego. El juego podemos decir que en minúscula y en singular, ¿no? Esa gran fuerza, ¿no? El juego es sobre todo una actitud, ¿no? Mauriras Busquet nos lo dice de esta siguiente manera. Dice que es una actitud existencial, una manera particular de abordar la vida que se puede aplicar a todo sin que corresponda a nada en particular. Una actitud libre delante de la vida, capaz de disfrutarla, independientemente de la realidad que nos haya tocado vivir. Una actitud, podemos decir, que agradecida, positiva, con sentido del humor. Por eso, entre otras cosas, el juego es reconocido como un derecho para los niños y niñas en la Carta de Derechos, en la Convención de Derechos de los Niños de Naciones Unidas, y una necesidad también para los adultos. Muy bien. Como se dieron cuenta, habla del juego, ahorita la vamos a volver a ver más adelante en Morín.
El juego por el mismo juego, ¿no? El placer que produce, lo importante que es algo que pareciera tan sencillo. Y como dijo muy bien, tanto para niños como para adultos. Es decir, eh, es una actividad que nos ayuda a desarrollarnos, es una actividad meramente, de origen meramente placentera y que tiene que ser placentera, pero cuando vamos creciendo pasa a ser una actividad muchas veces planeada y planificada. Es decir, nosotros como adultos planeamos nuestros procesos de juego, nuestros momentos de esparcimiento, de gozo, etcétera. Pero vaya. Y al final menciona algo muy importante y lo que a continuación les voy a compartir, esta parte de la Carta Universal, del juego como un derecho. Precisamente junto con la UNICEF, bueno, había la UNICEF hace varios años, junto con la ONU, etcétera, mencionaron y sacaron esta cuestión de que el juego es un derecho universal. Es decir, bueno, también sacaron los derechos de los niños, como saben, están los derechos humanos, y están, que veremos más adelante, hay un tema específico de derechos humanos y de derechos de las infancias, pero adelantándonos un poco, dentro del derecho de las infancias está el derecho a jugar, es decir, al esparcimiento, porque se vio que es necesario para el desarrollo, pero también se vio que en muchos lugares no sucede, ¿no? Como lo habíamos visto, por cuestiones, pues, de violencia, de guerra, económicas, etcétera. Es decir, suena como en los últimos años, se ha visto que el juego llega a ser aparte de un derecho, un privilegio. Es decir, que los niños puedan jugar hoy en día es algo que tienen el entorno necesario para que suceda. Y más en los últimos años. Se vio que precisamente, más bien, una preocupación que sucedió durante la pandemia era que los niños, o sea, de 0 a 4 años, en esa etapa de desarrollo, hasta 6, 7 años, que estaban en la pandemia, no pudieran desarrollarse muy bien porque no podían salir a jugar. Y bueno, sucedió la pandemia y terminó. Y en lo personal les comento que junto con otros compañeros, tanto pedagogos como instructores, etcétera, pues se vieron llenos de actividades y tareas, etcétera, pues de juego, de esparcimiento, de actividades que muchos papás pues buscaron para sus hijos, ¿no? De que es que pues, mi hijo no jugó o mi hijo nació durante la pandemia, etcétera, ¿no? Y vimos dos cuestiones muy muy claras. Una, los niños se adaptan rápidamente. A mí me tocó ver niños, trabajar con niños así que durante la pandemia habían nacido o tenían 1 o 2 años y ya, o sea, me llegaron desde 3, 4, 5, 6 años y que no habían jugado, o sea, que no habían jugado con otros niños, a hijos únicos también, etcétera, y se adaptaron fácilmente. O sea, luego la cuestión motriz, de reglas, sociabilizar, etcétera, no fue gran problema. Entonces, uno agradece la plasticidad cerebral que tienen las infancias precisamente, y yo platicando con los papás, pues decía, pues miren, tus hijos están bien, y decimos muy preocupados, así de, ay, bueno, menos mal, qué bueno que propicien un entorno para que jueguen, y ya, o sea, se adaptaron fácilmente, cosa que cuando eres adulto, pues te cuesta más trabajo, ¿no? ¿Cuántos no nos costó mucho trabajo el encierro pandémico y posteriormente, ya que nos acostumbramos al encierro, el salir, ¿no? Otra vez. Pero pues los niños se adaptan. Pero otra característica que vimos fue la parte, pues no negativa, pero no tan bonita, que hubo sí niños que sí no pudieron desarrollar esta cuestión, que les costó más trabajo, más bien que se veía la falta de juego, de estímulo, de que llegaban a los talleres y el arrojar, aventar una pelota, no lo podían hacer porque no lo tenían claro, ¿no? No lo habían hecho. Y sobre todo, obviamente, niños un poquito más grandes, ya entrando, digo, en primaria alta, 7, 8, 12 años, que también los niños se adaptan rápido, pero aún así ya avanzados en edad, también les costaba trabajo motrices, de mover, o sea, les dejaba ejercicios de moverse, cuestiones básicas de acrobacia, y sí les costaba trabajo. Aparte de moverse, también pues, su condición estaba muy fea, muy nula, porque pues, no se habían movido, no habían salido los pobres chamacos, como digo, y pues ponerlos a hacer ejercicio de una forma muy atractiva, ¿no? Para que se movieran. Entonces,
En ese punto, pues, el papel de los educadores, instructores, maestros, pues, fue muy, muy importante para poderlos, pues, para poder llevar a los niños a sus lares del movimiento de la educación, más bien del movimiento del juego. Entonces, creo que la pandemia dejó muy en claro eso. Y retomo el tema. Los niños que pudieron jugar posteriormente o encontraron sus espacios, pues tenían, sus papás tenían pues, ciertas facilidades, ¿no? De poderlo hacer. Estamos hablando de que tengo el dinero para pagar un lugar o tengo el tiempo para llevarlo o uno de los papás no trabaja, vayan. Entonces el niño puede ir con la mamá o con el papá o con la tía o con la abuela, etcétera, ir a un espacio, todo lo que implica el que hoy en día un niño de ciudad vaya a un lugar a jugar, ¿no? Y no estoy hablando de un taller donde tenga que pagar, ¿no? Estoy hablando de ir a un parque simplemente. Y, y eso no quiere decir que los niños que no sean de ciudad, o cuando nos tocó también talleres o intervenciones en Estado de México, en lugares o todavía más rurales, todavía más alejados de aquí de la ciudad, pero los niños tienen sus modos y formas de juego, también, ese es un hecho. También yo creo que afecta más a los niños de ciudad en zonas de alto índice de violencia, pero bueno, o sea, están esas caras de la moneda y al final nuestro papel es generar espacios para que los niños jueguen y jueguen de la mejor manera. Y no solamente los niños, también los adultos. ¿Vale? Si todo está bien claro hasta aquí, continúo. Continuamos con la presentación. Aquí está. Los niños jugando. Video del juego, que ya lo vimos. Aquí. ¿Cuáles son las etapas del juego? Para adaptarse a esa realidad, los niños pasan por 3 etapas que se repiten de forma cíclica. Y a esta realidad me refiero a la realidad del juego, ¿no? Y es la asimilación, acomodación y equilibración, o equilibrio. Aquí quiero comentarles que precisamente etapas del juego, etapas de etcétera, hay tantos como hay investigadores pedagógicos. Como verán, estoy en casita, que está calentita. Entonces, pero traté de, como siempre, de buscar la más práctica y la más concisa para nosotros. ¿Ok? Entonces, muy sencillo. La etapa de la asimilación. El niño recoge conocimiento de su entorno externo, adaptándose a él y recibiendo experiencias, encajando todos sus conocimientos anteriores con los presentes. Y estas etapas aplican a cualquier edad, ¿vale? Y yo diría que a cualquier edad de desarrollo, aún siendo adulto. Aquí nomás que puse una imagen de un bebé, pero precisamente el niño, aquí pondría el ser humano, recoge conocimiento de su entorno externo, es decir, ve de qué se trata, recoge esas experiencias, esas reglas, esos movimientos, lo que tenga que hacer y lo encaja, es decir, lo relaciona con lo que ya sabía y ahora ya tiene un nuevo conocimiento, ¿no? Es decir, cuando estamos jugando, un ejemplo de adultos es muy sencillo. Es como cuando vas a jugar a un juego de mesa, te explican las reglas. En el momento que te están explicando las reglas, lo estás asimilando con reglas, con cosas que ya sabías, de que, sí, es como el turista, ¿no? O sea, es un ejemplo muy burdo, pero ya de adultos así lo hacemos también, ¿no? Los niños también cuando van aprendiendo jugar, no sé, lanzar una pelota, lanzar una bola, es de que del movimiento de lanzarlo, de repente dices, tienes que lanzarlo y hacer una canasta, entonces el movimiento que ya aprendieron de lanzar, ahora lo tienen que sumar y hacer, tener la cuestión de puntería, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, asimilar el entorno externo y adaptarlo al conocimiento previo, tanto niños como adultos. Siguiente, ¿ok? Lo que es la acomodación se le llama. La acomodación es, aquí pusimos la niña o el niño, modifica su estructura de pensamiento y organización cognitiva para incorporar las experiencias externas. Es decir, ya no solamente lo relaciona, sino acomoda la estructura de pensamiento. Es decir, sigue, como dice su nombre, acomoda lo que acaba de aprender. Primero lo asimila, es decir, de esto se trata, y después lo acomoda, es decir, ok, ¿cómo lo vamos a usar ahora? Recuerden que cuando asimilamos algo, el hecho de asimilarlo es saberlo, experimentarlo, saborearlo, lo que ustedes gustan, y el hecho de acomodarlo es ya poderlo, ya darle un espacio dentro de nuestro cerebro, de nuestra cuestión cognitiva, dentro de nuestros aspectos de conocimiento, para poderlos usar. ¿Vale? Repito, si ustedes, nosotros como adultos, pues también lo hacemos, ¿no? De que ya, no solamente en el juego, en el conocimiento en general, ¿no? De que, ya me pasó esto,
cómo lo voy a usar en un futuro, ¿no? Para no volver a caer en experiencias negativas o positivas, pero en el juego también en experiencias externas, ¿no? Aquí puse precisamente la cuestión de ya un juego más que requiere más conocimiento, como es el ajedrez, buscando esta imagen de que ya el niño pues ya tiene que empezar a pensar en estrategias, pero ya para pensar en una estrategia ya asimilaste y ya acomodaste el pensamiento. Si se dan cuenta, es muy sencillo esta cuestión. ¿Vale? Y la siguiente, que es precisamente equilibración. El contexto de equilibración fue de un texto sudamericano, pero pues puede ser equilibrio. Bueno, en esta fase, los peques equilibran la asimilación y la acomodación. Es decir, hasta que no han acomodado lo asimilado, no pueden comenzar de nuevo el proceso de asimilación. Muy sencillo, se dan cuenta, es sumando a las anteriores. Es decir, ya estoy asimilando, estoy agarrando conocimiento, lo estoy acomodando, ¿cómo lo voy a usar? Y es como aprendemos, ¿no? Aquí estamos hablando de juego, pero básicamente es cómo aprendemos. Es decir, adquiero un nuevo conocimiento, lo acomodo dentro de mis experiencias y pero en el momento en que lo tengo que volver a usar, lo voy a usar de la mejor manera, ¿vale? Si se dan cuenta, el proceso de las etapas del juego son las etapas del conocimiento, o sea, más bien de cómo adquirimos nuevo conocimiento. Entonces, por eso el juego eh, per se es conocimiento o adquirir conocimiento, o sea, es herramienta. Entonces, lo asimilo, lo acomodo y lo equilibro para saber en qué momento usarlo. Muy sencillo, ¿vale? Continuamos. Y bueno, esta parte, ¿no? Del juego. Estos enunciados, mejor dicho, que dice, el juego es una actividad libre, es un acontecimiento voluntario, nadie está obligado a jugar. Esta es la parte primaria o primogénea del juego, de su naturaleza, ¿no? Como si entonces tiene que ser voluntario, sí, precisamente, y que nadie está obligado a hacerlo, que cuando la gente juegue, juegue por gusto, ¿no? Juegue por gusto y sin que sea obligado absolutamente nadie, ¿no? Y para que se vea disfrutable. Vaya. Se localiza en unas limitaciones espaciales y en unos imperativos temporales establecidos de antemano o improvisados en el momento del juego. O sea, estas características del juego, ¿no? Es decir, el juego sucede en un tiempo y en un espacio. Así es. En un tiempo y un espacio que en ese momento lo determinamos. Vamos a jugar un juego de mesa, en la recámara, en la sala y en el tablero. Vamos a jugar fucho aquí en el patio, en la calle. Cerramos la calle, ponemos unos ladrillos, ahí está. Esa es una característica del juego. Tanto que sea físico como sea de destreza, no importa, ¿vale? Tiene un carácter incierto, esta parte me gusta mucho. Al ser una actividad creativa, espontánea y original, el resultado final del juego fluctúa constantemente, lo que motiva la presencia de una agradable incertidumbre que nos cautiva a todos. Es decir, cuando se juega o parte del juego, aunque tenga reglas, aunque tenga instrucciones, pues tiene esta cuestión de que no sabes qué va a suceder, no sabes si vas a ganar, etcétera, pero en su naturaleza, más allá de si ganes o no ganes, pues tiene este carácter, como dice, de que no sabes qué va a suceder y eso también crea o propicia la diversión. Y esta cuestión también creativa, es decir, el crear no solamente una cuestión artística, sino el crear en cómo solucionar los problemas o cómo solucionar el juego en sí mismo. Y esta parte, ¿no? El resultado final fluctúa constantemente, es decir, no sabes qué va a suceder. Una característica principal del juego es que es incierto, no sabes qué va a pasar, pero eso hace que sea divertido y propicia a que uses tu creatividad para resolverlo constantemente, ¿vale? Este, por eso el juego también toca la creatividad. Es una manifestación que tiene finalidad en sí misma, es gratuita, desinteresada e intrascendente. Es lo que decíamos, el juego por sí mismo ya es, y lo decían en el video, el juego por sí mismo ya es el juego, ya es divertido y ya es importante. No tiene que suceder más que el mismo juego. Como dices, gratuitas. En términos generales, jugar es gratuito. Es decir, cualquier niño, ve a cualquier niño, ponlo y solitos inventan juego, ¿no? O sea, o encuentra a otro niño y solitos juegan, ¿no? Y digo, ya de adultos, pues sí tenemos que pagar, ¿no? O propiciamos, o sea, olvidamos jugar o no sabemos o no desarrollamos y tenemos que pagar para poder jugar, ¿no? Pues meterme un equipo, no sé, meterme a entrenar, meterme al box o ir al cine, vaya, digo que esté mal,
pero ya nuestra capacidad de juego ya tiene que estar sujeta o al consumo o a externos, ¿no? ¿Cuántas veces, cuándo ha sido la última vez que uno juega por sí mismo? Y jugar me refiero a estar aquí, generar el juego, ¿no? Vaya. Y como dices, desinteresada e intrascendente. Esto es muy importante, la intrascendencia, ¿no? Y lo digo que es muy importante porque en la actualidad, el ser trascendente o trascender a través de todo lo que hacemos pareciera la finalidad de las situaciones, de las cosas. Platicaba precisamente con unos compañeros de que y con unos alumnos de circo, en que les decía, el circo está bien, es tu trabajo y todo eso, pero también que tu hobby no se convierta en otra cuestión de profesionalización, ¿no? O sea, el hobby per se es eso, es el juego. El hobby no debe de ser importante, no debes de ser el mejor, no debes de buscar ganar dinero con él, es un momento de desarrollo y desenvolvimiento creativo y desestresante. Entonces el juego es eso, también tiene que ser intrascendente. Es decir, lo que pase ahorita, si yo juego con mi taza y de que yo soy un dinosaurio, ya, entonces, esto no me va a generar dinero, no me va a generar mayor capacidad no, lo que sea. Simplemente el hecho de jugar es importante. Y o sea, el hecho de hacerlo está bien, pero no debo de pensar en que va a ser lo mejor de mi vida. Porque precisamente nos empezamos a estresar. Les digo, hoy en día nos incitan a que todo lo que hagas así de cómo descansar productivamente, o que tus hobbies te den dinero. No, también tenemos que hacer las cosas de forma intrascendente, desinteresada, por el simple hecho de hacerlas. Es parte del desarrollo. Esta característica va a ser muy importante en el juego infantil, ya que no posibilita ningún fracaso. Eso también, por eso precisamente, si las cosas no son importantes, pues no nos va a propiciar un fracaso. Aquí me meto un poquito en el tema, en el juego precisamente. La mayoría de los juegos que iremos compartiendo entre ustedes y que yo les iré compartiendo actividades para completar o complementar el circo, son juegos no competitivos o juegos para la paz. Bueno, también hay juegos para educar para la paz. Y aquí luego hay ciertas cuestiones, ¿no? De que también los niños tienen que aprender a competir y todo eso, sí, pues, estoy totalmente de acuerdo. O sea, estoy totalmente de acuerdo que y de hecho yo lo experimenté y lo sigo experimentando, ¿no? Esta parte de la competencia sana, ¿no? De que si una actividad deportiva o cuando juegas basta, ¿no? De niño y pues el chiste es ganar, ¿no? Y está bien, pero como ya el ambiente competitivo existe, lo que se propiciaba a nosotros en el circo social es de que, ok, los niños ya compiten, ya están en una competencia continua, tanto en juego como en vida. Vamos a propiciar juegos que no sea, la finalidad no sea competir, sino simplemente hacerlos. Y aquí decía precisamente para que no haya ningún fracaso, pero nosotros lo hacíamos para precisamente llegar a la reflexión del trabajo en equipo, ¿vale? El juego se desarrolla en un mundo aparte, ficticio. Es como si un juego narrado, es como un juego narrado con acciones, alejado de la vida cotidiana, un continuo mensaje simbólico. Esto es muy importante también, que nos ayuda, o bueno, se ayuda, vaya, de la imaginación, del desarrollo de la fantasía, de esta parte creativa cerebral, por así decirlo, tanto de niños como de adultos. En los niños es muy claro que, lo tienen, que la parte ficticia y simbólica y todo eso, desde niño pues lo desarrollas de que, ay, este Superman o mi superhéroe, vaya, de grande ya no lo vamos perdiendo por muchas situaciones, pero aún así, cuando nosotros hacemos actividades para empresas, le decimos, a ver, chicos, el día de hoy no trabajan en esta empresa, el día de hoy son ingenieros sí, aeronáuticos, te van a construir unas naves y empezamos a hacer este juego, esta fantasía, crear este mundo. Nosotros les ayudamos a propiciarlo y la gente encantada, los adultos encantados de entrar en este juego, en esta fantasía, en estas reglas, que nosotros ponemos para que ellos se diviertan, ¿no? Entonces, esa es otra característica del juego, ¿vale? Y por último, es una actividad convencional, ya que todo juego es el resultado de un acuerdo social establecido por los jugadores, quienes diseñan el juego y determinan su orden interno, sus limitaciones y sus reglas. Es decir, cuando se juega en grupo, pues precisamente todo lo que suceda entre el grupo, pues ya está establecido. Es decir, nosotros tenemos esta convención. Repito, ¿no? Me viene a la mente los niños de que vamos a jugar esto, pa. La regla es esto. Y de repente, no, ya no, ahora la regla es esto. Ah, bueno, está bien. Y se cambian las reglas constantemente
y dicen, pues bueno, y siguen jugando, ¿no? Ya de grande, pues también tenemos estas convenciones, ¿no? Repito, el ejemplo de fútbol, ¿no? Así de que, pues, no tienes que tocar el balón con la mano, etcétera, y eso hace que sea divertido o que, pues, se propicie la diversión a través de esas convenciones, ¿vale? Bueno, estas son unas características que a mí en personal me gustaron mucho de cómo es o cómo podría ser el juego, ¿va? Continuamos. Permíteme un tantito. Video número 2. Video número 2. Es el video igual de la misma, precisamente la misma educadora. Permítame tantito. Ahorita se los pongo. Ok. Como siempre, les voy a pasar los videos para que ustedes los puedan este, ver posteriormente. La vida infantil no puede concebirse sin juego. Jugar es su principal actividad y responde a la necesidad de niños y niñas de mirar, tocar, curiosear, experimentar, imaginar, saber, expresar, crear, soñar. Es un impulso primario que nos empuja desde el nacimiento a descubrir, explorar, dominar y amar el mundo que nos rodea, posibilitando así un sano y armonioso crecimiento del cuerpo, la inteligencia, la afectividad y la sociabilidad. Jugar es sin duda una de las fuentes más importantes de progreso y aprendizaje. El juego adquiere en la infancia un valor educativo evidente. En primer lugar, porque despierta la curiosidad, que es motor del aprendizaje. También proporciona alegría y satisfacción. Al jugar, también los niños exteriorizan sus miedos, angustias y proporcionan sus preocupaciones más íntimas. Esto les permite elaborar sus emociones y sentimientos, recreándolas a través de los objetos, muñecos, monstruos, animales, a veces inventando nuevas historias, ensayando nuevos finales a situaciones difíciles, o poniéndose en la piel de los demás o repitiendo hasta la saciedad situaciones placenteras para ellos. El juego también actúa como estimulante de la superación personal, a partir de la experimentación del éxito, que es la base de la propia confianza. Jugando aceptamos retos, que superamos con esfuerzo, nos sometemos a los resultados del azar, elaboramos defensas a la frustración y aprendemos a ponernos en el lugar del otro. Aceptamos normas y pautas de convivencia, como esperar el turno, ganar, perder, ceder. En el juego, por tanto, se desarrollan todas las funciones físicas, psíquicas, afectivas y sociales necesarias para un crecimiento sano y equilibrado. ¿Pero qué hace falta para jugar? Para jugar necesitamos en primer lugar tiempo, un tiempo rico, pausado, sin prisas, en donde podamos desplegar la imaginación y recogerla, recrear lo visto y experimentado y aprendido, tiempo para soñar y para imaginar. Necesitamos espacios acondicionados para juego en las calles, en las casas, en las escuelas, en donde poder jugar de manera libre y sin peligros, espacios que permitan imaginar y recrear nuestra creatividad. Necesitamos, en tercer lugar, compañeros de juego, papás, mamás, abuelos, pero también los otros, iguales, ¿no? Porque jugar solo tiene su valor, pero si jugamos habitualmente solos, podemos incrementar los sentimientos de omnipotencia y, además, se limita enormemente las posibilidades del juego. Es en el contexto de los juegos compartidos que el niño aprende cómo son los demás y van formando su propia imagen. Y por último, lo más importante, nuestra actitud como papás y mamás, ¿no? Esa necesidad que tienen los niños de nosotros en una actitud abierta, confiada, positiva, aceptando sus juegos, compartiéndolos con ellos, interesándolo por sus intereses, compartiendo fantasías e ilusiones, ¿no? Así seremos capaces de crear un espacio de confianza, de libertad y creatividad, estimulante de su juego, en el cual el niño pueda crecer y desarrollarse, y nosotros también, ¿no? Sin duda vale la pena intentarlo, eso sí, con actitud de juego. Como verán, pues suma esta cuestión que dice, ¿no? De otras características del juego y pues todas las ventajas que tiene, ¿no? Precisamente, que también debería de ser en espacios, debería haber tiempo para hacerlo, espacios seguros, puedes jugar tanto solo, pero lo rico es jugar con otras personas. Y lo que decía, hay una parte que me gustó mucho de este video que dice, nos ayuda, nos alimenta precisamente para la frustración, ¿no? Es decir, el hecho de cómo, lo que sea, de juegos competitivos también son buenos para el desarrollo, ¿no? De esta parte de cuando desde niño juegas
y pierdes, aprender a perder, ¿no? Me dicen por ahí, aprender a perder, aprender a que no te salgan las cosas, y eso te ayuda así aprendemos, así que así aprendemos a través del fracaso. Entonces, y eso se desarrolla a través del juego. Y de grande, o sea, y eso es súper importante, porque de grande, ¿cuántos adultos no tienes que no saben perder? O que ante un fracaso muy mínimo, el mundo se les cae encima, ¿no? Entonces, y esto es un resultado de cuestiones desde la infancia, que también se pueden ir corrigiendo, se pueden ir trabajando. Es decir, si tú tienes adultos en procesos, y los sometes a procesos de juego, de estimulación, etcétera, puedes ir tocando los temas del fracaso precisamente y de la frustración. Pero bueno, vimos la importancia del juego. Estos videos los voy a pasar. Hay varios videos de esta Marín, se apellida, de esta investigadora, muy bonitos, o sea, muy buenos. Hay una conferencia completa que tiene por parte de Vancomer, de 1 hora y media. También si quieren verla, pues se las paso. O sea, de que vale la pena escucharla, ¿no? Sus estudios acerca del juego. Pero bueno, aquí hago la primera pregunta para todos, bueno, el que quiera contestarla. Ahorita, a grosso modo, es decir, desde tu conocimiento, ¿tú qué consideras que tengan importancia? ¿Por qué crees que es importante el juego? Pero vamos a ponerlo de esta forma, el juego en la edad adulta. ¿Por qué es importante nosotros como adultos jugar? Pregunta para el público que tenemos aquí. Cualquier respuesta es buena. ¿Por qué es importante jugar para nosotros ahorita como adultos? A ver, yo, Venga, Miguel. bueno, considero que lo acabas de mencionar tú, es justamente eso de poder ceder y estar siempre al tanto de los fracasos y no dejarnos caer, ¿no? Porque pues muchas veces nos toca, bueno, a nosotros principalmente acá nos ha tocado que pues no, ahora no nos aceptaron este proyecto, pues ni pedo. Y a Ujú, veces lo dejamos ya abandonado y no nos podemos dar la tarea de hacerlo, aunque sea de manera independiente, quizás no con la misma atención, el mismo apoyo, los mismos recursos, pero pues bueno, sacarlo adelante como se pueda, ¿no? Simplemente es como decir, ah, no, pues ya se hizo, ya no se puede hacer nada más. Entonces, como que son maneras también de aceptar y pues para mí siempre ha sido también importante el colectivo, ¿no? Siempre generar este trabajo en equipo ujú. y creo que eso también es parte de empezar como a conocernos, Ah, el jugar, así es. de conocernos, ¿no? ¿Qué actitudes podemos tener ante ciertas situaciones, ¿no? Como esto de querer ganar o el perder, o quién es quizás un poco más agresivo, quién es un poco más como pasivo y así, ¿no? Puedes empezar a distinguir características de cada persona. Creo que Muy eso. bien. Muchas gracias, Miguel. Sí, acaba de ser muy claro. El juego a nivel adulto, cuando estás en un entorno, o sea, cuando propicias el juego, ayuda a conocer las características de tus compañeros, ¿no? En un principio, y esta parte. Muy bien. ¿Qué otra forma creen que el juego nos ayude en la etapa adulta? ¿Qué más? Mayra. Ya, Sí, venga. bueno, primero buenos días. Buenos días. Este, pues yo creo que como adultos estamos bajo mucho estrés, ya que tenemos infinidad de cuentas que pagar, tenemos infinidad de responsabilidades, Ujú, ya no tenemos el tiempo necesario para podernos dedicarnos ni a nosotros mismos en algunas situaciones, como padres de familia, que tienen que cuidar de sus hijos, cuidar, de su hogar, las responsabilidades, las cuentas que pagar. Entonces, creo que es importante el juego, porque como bien lo mencionabas, segregan sustancias donde nos ayudan a nosotros, pues, a bajar el estrés y nos relaja, nos divierte, nos saca lo mejor de algunas cuestiones, problemáticas que tengamos, y podemos disfrutar, divertirnos, reír, bajar estrés. ujú. Y creo que, pues, es importante el juego, ya que los adultos hoy en día, pues, viven en caos. Y gracias al juego podemos, tener un momento de diversión. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Mayra. Fíjate, ahorita lo que comentaste me recordó mucho lo que una empresa en la que trabajé que se llama Different, decíamos a los participantes antes de iniciar cualquier cosa primero, pues hay que divertirse, sí, y yo preguntaba, ¿qué es divertirse?
y me decía muchas cosas, ¿no? Y por ahí salió la frase, divertirse es vertir lo mejor de ti hacia afuera, ¿no? Como es Mm, esta parte, ¿no? De que voy a divertir, entonces van a ver ahorita lo mejor de mí, ¿no? La parte cooperativa, simpática, loca, lo que sea. Pero muy bien. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, muy buena. bueno. Una más, ¿qué más? ¿Qué más decía? Jorge, tú, Yo comento, venga. dentro del aprendizaje de los adultos hay tres rubros, ¿no? Una sería los que aprenden más fácil de forma práctica, Ujú, las personas que aprenden escuchando y ujú, las personas que aprenden viéndolo, ¿no? Entonces, ya en la edad adulta, la practicidad es la más importante. Tú tienes que hacerlo para poderlo desarrollar. Es como yo recuerdo bien los cursos de coaching o de train the trainers, nos dicen que el modelo de aprendizaje es el 70-20-10, ¿no? El 10% es la teoría, ujú. el 20% sería como el acompañamiento y el 70% es la práctica, ¿no? Que tú lo hagas. Entonces, este juego cae en el área de la práctica. Tienes que hacerlo, tienes que divertirte, tienes que enfocarte ahí para poderlo hacer bien. Y es el 70% del aprendizaje. Entonces, por ahí va, Sí, 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 por ahí tienes va. toda razón. De hecho, sumando lo que dices, Jorge, en muchos manuales en empresas que me tocó ver de otros países, muchos manuales de operativos, Ujú, los procesos los llevan a través de pequeños juegos. Así así de es. que resuelve esto, no sé, en cuestiones virtuales, ¿dónde está el punto? Tratan pequeñas apps que hacen, ¿no? O sea, para que aprendas. ¿Por qué? Porque como vimos, jugando, divirtiéndote, segregas todas esas sustancias y tu cuerpo se dispone a asimilar información, a de que si estás estresado, que tienes que aprendértelo y ese es el proceso, ni lo aprendes y te estresas Sí. nada más. Muy bien, Jorge, muchas gracias a los que participaron. 10:53, nuestro receso de 5 minutitos para ir por agua y al baño y regresamos en 5 minutos como siempre, ¿vale, chicos? Pausa, continuamos después. Yo pongo de parámetro la canción que les pongo de fondo, que dura 5 minutos 24 segundos. Es la que siempre escuchan, ¿verdad? Porque digo que me sea. Muy bien, continuamos con esto. Ya vamos a la segunda parte del juego. No quiero continuar sin dejar de lado lo siguiente. Precisamente lo que les mencionaba, y les voy a compartir. El juego está estipulado, o se estipuló como un derecho, parte de los derechos del niño, precisamente por la ONU. Y también en México, así que de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se sacaron los derechos del niño. Aquí dice fecha de adopción el 29 de noviembre del 59, y habla precisamente que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues, se basó a la Carta pues, de los Derechos del Niño por la Declaración de Ginebra en el 24. Y te los voy a compartir, es bueno que lo tengamos, obviamente, porque precisamente habla de todo esto de los derechos, todos estos documentos que les dé de toda esta cuestión, nos ayuda mucho para justificar nuestras acciones en el sentido social y también cuando tú armes un proyecto y lo quieras mostrar a instituciones, a empresas, a etcétera, así de, oye, pues ¿por qué les vas a enseñar circo? Ah, porque mira, dentro de es un derecho de los niños jugar o divertirse y propiciar otra vez, y el circo es lúdico, ta. O sea, todas las herramientas y elementos que tengas para justificar tu trabajo ante las autoridades o ante los posibles clientes, ahí está, ¿vale? Y nada más quería mencionar esto, precisamente son 10 principios. Y en el principio número 7, que habla de la educación, que dice, el niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita, obligatoria, por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. Es lo que ya sabemos, ¿no? El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. Dicha responsabilidad incumbe en primer término a sus padres. Es decir, que cualquier situación está primero el niño y el interés del niño, que en este caso es recibir educación, primero por sus papás como autoridad. Y ahí agregan, el niño debe disfrutar plenamente juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación,
la sociedad y las autoridades públicas, la educación. La sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. Es decir, que aquí dice presididos por la educación, pero vaya, que el niño tiene el derecho pleno de jugar y recrearse, ¿no? Es un principio. Entonces, en México está en el principio 7 de los derechos del niño por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nada más que encuentre la carta de la ONU, se las paso también. Que digo, nosotros lo usamos también para enseñarlo, también lo compartimos. De hecho, me ha tocado dar talleres precisamente en escuelas, en primarias, de circo, pero también nos pedían que habláramos de los derechos humanos y de los derechos de los niños. Entonces, también es un buen tema que podemos manejar y conocer nosotros. Y tocando este tema, te vamos al final de la presentación, también les quiero compartir este. Este documento también se los voy a pasar. Este está muy bonito, está algo pesado en el sentido de que bueno, son 36 páginas, que es aprendizaje a través del juego que hizo la Fundación Lego a través de UNICEF, como verán. Y dice reforzar el aprendizaje a través del juego en los programas de educación en la primera infancia. Está muy bonito, está muy completo. La Fundación Lego, o Lego Foundation, como saben, ¿no? Lego, esta empresa que hace las figuritas armables, los Legos, desde hace varios años desarrolló técnicas, metodologías, mejor dicho, para la enseñanza y el aprendizaje, tanto para adultos como para niños. Y de hecho esas metodologías luego da capacitaciones, o sea, el Lego Project, todo eso, y cobran, o sea, te enseñan esa metodología para que tú lo uses en tus talleres, pues en una la nota. Pero vaya, su fundación dijo, vamos a compartir esto pues con todos, ¿no? Entonces hizo esta cuestión de este manual del aprendizaje a través del juego, ¿no? Y también se lo voy a compartir, está muy, muy bonito, está muy completo y más allá de decirte cómo hacerlo, es precisamente decirte cómo se aprende a través del juego, ¿no? Y habla de las primeras etapas de desarrollo, habla precisamente de la importancia del juego, de por qué es divertido, provechoso, etcétera. Vaya, todo lo que hemos platicado. Entonces, este documento también se los voy a pasar. Y al finalmente habla de que no, o sea, lo hizo Lego, pero no es necesariamente usar Lego, ¿no? Y cuando sacaron este documento junto con la UNICEF, sacaron una campaña de capacitación hace muchos años, vaya, cuando salió, a mí ya no me tocó, creo que fue en el 2012, a mí ya no me tocó estar en esas campañas de capacitación, pero actualmente digo, te pueden capacitar. De hecho, a mí más adelante les puedo compartir metodología Lego para que también la puedan usar. No es propiamente circo, pero es una metodología muy buena para cuestiones manuales y sobre todo cuando tienes trabajo en indoor. O sea, casi todo se tiene que hacer en patio, pero si te toca así de en un lugar pequeñito y una mesa y etcétera, y tienes una hora, tu metodología Lego se puede hacer muy bien, ¿no? Y bueno, entonces nada más quería mencionarles esto. Y aparte está reforzado con el derecho de las infancias y el derecho del juego, ¿no? Aquí precisamente menciona esta parte, ¿no? De falta de capacitación profesional de los maestros centradas en el aprendizaje a través del juego. Es decir, también toca este tema de cómo el juego, unos de los obstáculos de integración del juego, de que en los sistemas tradicionales escolares el juego no está metido dentro de la metodología de aprendizaje y cómo eso es un obstáculo. Precisamente si ya vimos que el juego es como aprendemos y es bueno integrarlo, pues ¿por qué no se mete a nivel educativo? Hay escuelas, hay instituciones, hay metodologías que sí lo meten, pero estamos hablando de la mínima y también ese tipo de escuelas, instituciones, las que yo he conocido en México, pues son costosas, es decir, no es de acceso a cualquiera, ¿vale? Entonces, habla de estas propuestas precisamente, falsas ideas de los padres y cuidadores del juego, incapacidad de apreciar el valor del juego, entonces también es bueno tenerlo como argumento nosotros, porque, y esto se los comparto, la mayoría de la gente que conozco que está en instituciones educativas, desde maestros hasta ciertos niveles directivos, están interesadas en usar el juego y nuevas metodologías. Y muchos lo hacen por afuera del sistema, obviamente, ¿no? O sea, se supone que, o sea, hablando de la SEP, pues me han comentado toda la burocracia que es, pero realmente hay gente interesada en aprender, en capacitarse,
Y si no pueden aprender a capacitarse, contratar o hacer uso de gente que tenga estos conocimientos para usarlo plenamente con sus niños o en el sistema educativo que conocemos. Entonces, tener nosotros estas herramientas nos va a ayudar a abrir también nuestro campo de trabajo con nuestro conocimiento, ¿no? Y bueno, entonces este documento se los quería mostrar para que lo vean, ¿ok? Y dejo de compartir. Ahorita les voy a mostrar otro. Y comparto, vamos con la parte de nuestra presentación. Vamos con la parte de nuestra presentación. Que ya estamos. Ok. Aquí dice video 2, que es el que acabamos de ver, ¿vale? Y el tema, el juego en la edad adulta, ¿no? Que hace rato les pregunté, ¿por qué es importante? Entonces, precisamente, ¿no? Esta situación bueno, a partir de la adolescencia, el aspecto lúdico no desaparece, sino que se transforma, como la energía o la materia, ¿no? Y ya el juego no es una herramienta de aprendizaje y exploración del mundo exterior, sino que se convierte en una forma de sociabilización. Lo que hablábamos, ¿no? Ya no estamos aprendiendo tal cual, pero bueno, se ha demostrado que el cerebro, bueno, antes se decía, el cerebro hasta cierta edad pierde su plasticidad, obviamente, y y empiezas a perder neuronas y conexiones y ya no, o sea, ya no, ya ese conocimiento ya se está derrumbando, ya hay nuevos estudios en que se ha descubierto que el cerebro de gente adulta puede generar nuevas neuronas, o sea, y conexiones también, y eso a través de la actividad física. Se ha visto que gente que hace actividad física regularmente hasta la edad adulta avanzada, no solamente mantiene sus cuestiones cognitivas cuasi intactas, sino puede aprender nuevas cosas. Obviamente nos cuesta más trabajo, pero puede aprender nuevas situaciones, nuevas habilidades, puede desarrollar las habilidades previas y se ha visto que se empieza a ver nuevos neuronas. Antes se decía de que ya neuronas que se mueran ya no las recuperas. Pues ya se ha visto lo contrario, de lo maravilloso que es. Realmente lo del cerebro es muy poco lo que se sabe. Entonces, eso de que ya no aprendemos, sí, todavía podemos seguir aprendiendo como adultos a través del juego, ¿vale? Y como dice aquí este texto, el juego ya sirve como una forma de sociabilizar. Y bueno, siguiendo, ¿por qué el juego intergeneracional es bueno para los adultos? Y a ver, ¿por qué? Por lo que habíamos dicho, ¿no? Promueve la relajación, es decir, que te sientas bien. Ay, aquí tengo Justo eso también lo mencionan en malabares funcionales. Así es, Miguel, precisamente, muchas gracias por mencionarlo, estos datos de la nueva generación de neuronas se está esparciendo bastante bien y por eso, y todavía nos da pues más argumentos a nosotros como facilitadores, instructores, de buscar espacios y de defender nuestros servicios, tanto para adultos y como adultos mayores, ¿no? El uso del juego. Muy bien, muchas gracias. Bueno, continúo. Reduce el estrés, ya vimos, la reducción del estrés también a través de la expulsión de la generación de sustancias. Ayuda a mantener las habilidades cognitivas, lo que habíamos dicho. Y esto aquí hago un énfasis. Esta cuestión de habilidades cognitivas y memoria tiene que ir más allá de esta cuestión de que, es que yo hago muchos crucigramas o siempre estoy leyendo, o siempre estoy resolviendo sudokus y toda esta cuestión. Sí es bueno, pero para poder mantener las habilidades cognitivas es una cuestión de física. O sea, se ha demostrado que hay que moverse. O sea, no solamente una cuestión intelectual o de memoria o de desarrollo de habilidades, ¿no? De problemas, ¿no? Y eso te mantiene joven. No, lo que realmente te va a mantener joven va a ser moverte. ¿Okay? Aumento el tono muscular, coordinación y el tiempo de reacción, lo que hemos dicho. Ya el juego, por ejemplo, en mi particular, a partir del juego también me gustó mucho el entrenamiento físico. Muchos entramos así el juego. Por eso son tan populares las actividades físicas en grupo, ¿no? Desde el Zumba, el CrossFit, vaya, a quienes les gusta el gimnasio tradicional, está bien, pero muchas actividades de que vamos aquí en bicicleta, etcétera, porque es una forma de sociabilizar y una forma de mantener tu cuerpo, ¿no? Como dicen, con coordinación y tono muscular. Pueden descubrir un mundo más allá de sí mismos, esa es otra, ¿no? Nosotros como adultos pues nos empezamos a encerrar, ensimismar en nuestras cuestiones
y a partir del juego podemos descubrir el otro, la otra edad, mejor dicho, y descubrir mundos a través de otras personas. Y lo mencionaban hace otros compañeros, ¿no? Conocernos, ¿no? En un grupo de trabajo. Les da un sentido de propósito, quieran o no el jugar, como decimos, el relajarte, el reducir el estrés, también te da propósito pues de continuar con tu vida como adulto, ¿no? Previene el aislamiento y la soledad de los adultos mayores, vaya, muy importante. Y ojo, ahí bueno, hago una nota también. El mercado de las actividades para adultos mayores está subiendo bastante y va a seguir subiendo. Ustedes, bueno, es sabido que tanto en México como en casi todo el mundo, bueno, Asia se está preveyendo como siempre, pero al menos en Europa, en México y en América Latina y en Estados Unidos, los adultos, el índice de adultos mayores va a subir en varios años, o sea, en varios años, ahorita ya, va a haber más adultos mayores que niños. Y bueno, eso va a caer en una crisis de salud, etcétera, ¿verdad? Pero también se van a necesitar más actividades para adultos mayores y ya de casi forma inmediata. Entonces, si tú haces programas, actividades para el adulto mayor, que mucha gente luego no le quiere entrar porque falta de conocimiento y está bien, no pasa nada, pero si le entras vas a tener un mercado muy bueno, o sea, hablando de trabajo, porque cada vez se va a necesitar más gente. A veces, es que a mí me gusta trabajar con niños, pues ya no va a haber niños. Digo que Asia se está proveyendo porque Asia tenían esta sobrepoblación y sí ven que después sacaron en diferentes partes, ¿no? En China, Japón, etcétera, ¿no? Estas partes de que no podías tener niños, un solo niño, etcétera, empezó a reducir la natalidad también en Corea, todas esas cuestiones, y ahora lo están haciendo al revés, ahora están promoviendo de que la gente tenga niños, ¿no? Para que no pase lo que va a pasar. En Europa ya está, ya es muy claro y muy evidente que ya hay muchos adultos mayores más que jóvenes, más que niños. Entonces, ese es un área de oportunidad para nosotros como instructores. Y finalmente, puede influir sin esfuerzo en el desarrollo de los valores sociales y morales de un niño. Aquí menciona niño porque habla también de una cuestión de intergeneracional, es decir, el juego entre niños y también adultos o gente más grande. Entonces, precisamente, que los niños, adolescentes o que las personas jueguen de diferentes edades también es muy beneficioso, precisamente, ¿no? Eh, Esta cuestión de separar a los niños por grado escolar fue una cuestión más de fábrica, ¿no? De revolución industrial, de separar a los niños por edades. Y en nuevos sistemas educativos ya se están combinando, o sea, que están todos los niños de diferentes edades en una misma aula y obviamente propician que, dependiendo de su etapa de desarrollo, darles las herramientas, los elementos, pero lo hacen para que convivan niños de diferentes edades y para buscar aspectos sociales. Entonces también el que jueguen niños con adultos es muy bueno. Los hijos con los papás, con los tíos, con los abuelos, con niños más grandes. No sé, entonces, no sé si otra te venga a la mente, si tuviste oportunidad de jugar con primos más grandes o tú ser un primo grande y jugar con los más pequeños, pues tú de ser grande y jugar con pequeños te propicia también esta cuestión del cuidado, ¿no? De proteger al otro y etcétera. Entonces, el juego en aspecto intergeneracional y en adultos mayores, pues tiene muchas ventajas. Y yo siempre me voy a enfocar a las ventajas, y aquí vemos un adulto jugando, y ya casi al último de esta presentación. La práctica de jugar nos permite evolucionar. Aquí es como un resumen de lo que hemos visto, pero esta parte sí me gustó, que es, nos permite evolucionar. Decía su compañero, precisamente, se ha visto que aprendemos de diferentes formas, ¿no? O sea, hay gente que es más propicia a aprender viendo, otros escuchando, etcétera, otros tocando, pero también en los últimos estudios se ha visto que todos, todo ser humano es propenso a aprender esas formas. Hay quienes tenemos más propenso, o sea, aprendemos mejor viendo y hay otros que aprenden mejor escuchando, pero técnicamente todos podemos aprender viendo y escuchando. Y últimamente se ha demostrado que ese tipo de aprendizaje cambia. Es decir, que en una etapa de tu vida pudiste haber aprendido más viendo, pero por cosas de desarrollo de tu vida, desarrollas después el poder aprender escuchando o el aprender haciendo o todos juntos.
Es decir, que esta cuestión ya muy cerrada de que no, es que yo solamente aprendo viendo, ya se está dejando de lado y se ha visto que no, que realmente puedes aprender de las 3 formas, 4 formas también, y puedes ir cambiando a lo largo de tu vida. Y sí es cierto, si se dan cuenta, en la etapa, o sea, dejando las infancias, o sea, ya cuando estás entre de la mayoría de edad en adelante, la mayoría de los jóvenes entre tus 20 aprendes haciendo, o sea, te gusta hacer, te gusta poner manos a la obra. Y vámonos al otro extremo, ya cuando entras en la edad de adulto mayor, no tan mayor, unos 50, 60 años, y quieres seguir aprendiendo, ya empiezas aprendiendo viendo o escuchando, o sea, ya tus capacidades físicas tal vez disminuyeron, pero tus capacidades de atención y tu paciencia aumenta, entonces ya aprendes de otra forma. Vaya, ese es un ejemplo muy, muy obvio, pero esto puede pasar a lo largo de tu vida, ¿vale? Se ha visto que por tus experiencias de vida desarrollas más una que la otra. De hecho, como nota, ayer en una actividad que teníamos con los alumnos de intérprete, se les dijo, a ver, muéstrenos un talento que tengan. Y ellos, unos cantaron, es un talento que no tenga que ver con el circo, ¿no? Unos cantaron, unos hicieron origami, etcétera. Y una chica dice, yo sé leer al revés. Dice, ¿cómo? Se agarró un libro, sé cualquiera, agarró un libro, lo abrió en cualquier página, al revés, y empezó a leer el texto de corrido. Entonces, sí, oye, ¿cómo sucedió, no? ¿Cómo aprendiste o cómo te diste cuenta que puedes leer al revés, no? O sea, fue muy divertido. Y nos dice, es que en la escuela, o sea, cuando estaba en la escuela, pues de repente teníamos el libro y cuando estás haciendo un trabajo en equipo, que hacía muchos trabajos en equipo, pues está el libro, pero está el equipo alrededor del libro, entonces yo lo volteaba para que mis compañeras lo pudieran leer, pero pues yo lo tenía al revés y yo leía así, o sea, yo lo volteaba a propósito para que los demás leyeran, pero yo me tuve que acostumbrar a leerlo al revés. Entonces desarrolló esa forma de leer al revés por una cuestión de empatía de su parte, pero es a lo que voy, o sea, y es una persona, es una alumna que es muy física, o sea, ella aprende haciendo, o sea, totalmente, pero tiene esta cuestión de ver, vaya, como vemos, todo se puede aprender y se puede desarrollar. Pero bueno, entrando en este resumen. El juego es placentero, espontáneo, divertido y no debe ser obligatorio, lo que ya vimos, ¿no? Es decir, nos debe de gustar, debe de suceder, nos debe de divertir y no debe de ser a fuerzas, en términos generales, ¿sí? Así de que pongas a jugar, ¿no? Bueno, si a un niño le dices ponte a jugar, pues encantado, ¿no? En términos sanos. El juego es libertad y se practica con ciertas reglas necesarias para garantizar la convivencia voluntaria con los demás y con uno mismo. Es lo que les decía. El juego es libre, pero las reglas, que ponemos en el juego, pues nos sirven para delimitar y para poner momentos en los que sí te estás divirtiendo. O sea, el juego sin reglas como tal, no llega a perder el carácter de diversión porque no sabes en qué momento. La diversión se genera también a través de la sorpresa o a través del triunfo. Y si no tienes un momento de sorpresa, de triunfo y todo está en este vacío de no hay reglas, que también es bueno, también movernos en reglas en momentos de esparcimiento, pero en el juego propiamente sí hay reglas para que esté propensa a la diversión. Y como digo, las reglas pueden ir cambiando, ¿no? O sea, los niños de que ahora esto, tú las traes, ahora yo, ahora esta es la base, no, ahora esta es la base, ¿no? Etcétera, ¿vale? El juego se conecta con la cultura popular, el arte, los rituales, símbolos y creencias que se va transmitiendo de forma generacional. Esto lo agregué apenas. O sea, bueno, y al final, que es decir, precisamente nuestros juegos y me meto en lo social, son un reflejo de nuestro ambiente sociocultural y nuestros juegos y cómo jugamos. Aquí dice el arte, los rituales y los símbolos. Pues el juego en sí mismo es importante, como hemos mencionado, pero ya socialmente el juego pues es el reflejo total de nuestra sociedad, de nuestro contexto cultural y de nuestro contexto de nuestro contexto histórico. Entonces ahí de importante es el juego, ¿no? O sea, por eso hay estudios muy bonitos de los diferentes juegos en todo el mundo y que hay juegos, formas de jugar que se repiten, pero que tienen diferentes estructuras por el contexto. Un juego que es muy repetitivo es las traes, ¿no? Que digamos las traes, en otro lado los quemados, ¿no? Y que cambia de nombre en cualquier otra parte del mundo, pero que el principio es el mismo, ¿no? Que es que es algo nato de los niños. Pero pues el juego es ese reflejo, entonces también ver cómo juegan los niños es ver cómo entienden o cómo se les ha transmitido el mundo a ellos, ¿va?
Se comprende que los adultos pierden la capacidad de jugar porque se acostumbran a vivir en un mundo controlado que les dé seguridad y dominio. Lo que empezábamos a hablar, ¿no? Conforme creces, se pierde la capacidad de juego. Yo digo que no tanto que se pierda la capacidad de juego, ya no nos permitimos jugar o nos van quitando las horas de juego. ¿Y quién nos la va quitando? Pues todo lo que decía su compañera, ¿no? El pagar cuentas, el tener hijos, la escuela, etcétera. Entonces nos vamos quitando, nos va quitando, como quieran verlo, esos tiempos de jugar, ¿no? Precisamente. Y como dice, también esta cuestión de estar en un mundo controlado de seguridad, es decir, cuando te vas haciendo más grande, pues entre más control tengas o mayor o menos, ay, se me fue la palabra. Bueno, entre mayor control tengas de lo que te rodea, te sientes seguro, entre comillas, entonces ya no buscas el juego, porque el juego, como vimos, el juego no tiene, o sea, tiene reglas, pero el juego tiene esta expectativa abierta, ¿no? Tiene esta incertidumbre, por eso lo hace divertido, pero a los adultos no nos gusta la incertidumbre, precisamente. A los adultos no nos gusta estar en incertidumbre. Vaya. Eh, la ostentación del pensamiento lógico racional permite ajustarse a la realidad, pero disminuye la capacidad creadora y transformadora de las personas. Esto sumando precisamente a el juego, a la falta de juego en los adultos, ¿no? Es decir, tenemos esa ostentación, es decir, nos hacemos más lógicos, más científicos, razonamos mejor o más las cosas, no sé si mejor, pero más las cosas de adultos, nos ajustamos a la realidad, pero como dice, nuestra capacidad de crear, de transformar, etcétera, se va disminuyendo, ¿ok? Por ahí está la frase, un adulto creativo es un adulto que nunca dejó de jugar. Y sí, cierto, bueno, todos ustedes, la mayoría de la gente que se inscribe a las certificaciones, pues tenemos esta finalidad artística, ¿no? Hacemos actividades artísticas y todos siempre llegamos a pasar por un proceso de exploración, ¿no? Cuando estoy buscando un nuevo número, practicando esto, etcétera, es en pintura, en danza, etcétera, siempre hay una parte de exploración artística, ¿no? O de experimentación y siempre se basa en el juego, ¿no? Precisamente, o siempre se basa en hacer algo sin alguna regla, ¿no? Entonces, precisamente, eso es a nosotros como creadores o como gente afines al arte, pero la mayoría del público, la mayoría de la gente, mejor dicho, no lo tiene, ¿no? Lo pierde. Entonces, también es un área de oportunidad para nosotros, ¿no? Y bueno, a continuación, esto no quiere decir que los juegos no sean lógicos, ojo. A través del juego se ejercita el entendimiento y la razón para comprender y vivenciar los símbolos que le dan sentido a la vida y las relaciones sociales. Sí, más allá del juego, también tiene estos objetivos en que nos ayuda a comprender cómo vivimos, en qué sociedad vivimos y cómo compartimos con los demás, ¿vale? Y como si también, aunque hablamos del razonamiento lógico, también el juego tiene una lógica, también tiene sus reglas, también tiene un entendimiento, ¿vale? Sin embargo, los juegos nos ayudan a salir de la lógica formal para introducirnos en el placer de vivir el momento presente con intensidad y sin carga de querer ganar, sino solo divertirse. Es decir, por muy elaborado que pueda ser un juego o muy elaborado que pueda ser la situación del jugar, al final sí debemos de divertirnos o sí debe tener la finalidad de divertirse y, como decía, sin esta carga de ganar. No sé si ustedes han conocido gente o ustedes sean esas personas que no se puede jugar con ellos juegos de mesa, ¿no? O sea, de que no, con él no, porque se pone bien intenso, ¿no? ¿Cómo le, no? Y pierden y no, otro, no, y se pone, y las familias se separan por el Monopoly y todo eso, ¿no? O sea, hay personas que realmente esa frustración o esa ambición, esa frustración de perder o esa ambición de ganar les mueve, ¿no? Y o sea, vaya, ganar está chido, está padre, por así decirlo, pero como dice, el juego al final tiene que ser la finalidad de divertirnos, ¿no? Es decir, ganamos, qué bien, pues otro, ¿no? No entendí la regla, no pasa nada, ¿no? Vaya. Y finalmente, el juego nos permite comprobar lo que ha vivido la humanidad y lo que se vive en el lugar que nos encontremos. Es decir, el juego es un reflejo de lo que la humanidad por lo que ha pasado la humanidad, ¿sí? El cómo se juega para bien o para mal. O sea, para bien o para mal, o sea, poniendo un ejemplo también muy burdo, ¿no? Si tú hoy en día, y sí me ha tocado verlo, ¿no? Vas a ciertas localidades o aquí y pues ves a lo que juegan los niños, ¿no? En muchos lugares los niños pues juegan a ser narcotraficantes, ay, porque es parte de su realidad.
¿no? Y sin llegar a este pánico satánico de que, ¡ay, los niños y los videojuegos y todo eso! No, no es esa cuestión. Sino más bien ver qué es la realidad que le está llegando, cómo la reflejan en el juego, y pues nosotros tratar de ser ese agente de cambio, ¿no? Al final también nosotros de niños pues jugamos con base a nuestras realidades, ¿no? A lo que había en la televisión, a lo que había, bueno, en este entonces a la televisión y a nuestro entorno. Hoy en día pues juegan a lo que les llega a través de las redes sociales y del internet, que puede ser tan grande como puedan buscarlo, pero también recordemos que hoy en día lo que nos llega a nosotros a través de nuestras redes sociales o de nuestros smartphones o las computadoras, etcétera, no es que sea el mundo entero, es el mundo que nosotros mismos adaptamos, el famoso algoritmo. Recuerda que tú te empiezas a rodear de lo que a ti te gusta. Tampoco estamos tan abiertos de que, que el Internet nos ha dado apertura. No es cierto. Hoy en día lo que tú ves en todas las redes sociales, los videos, todo eso, es el algoritmo que dice, a él le gusta esto, vamos a verlo. Entonces, si tú tienes un modo de pensamiento muy claro, muy específico, es lo que vas a ver para que lo sigas consumiendo. Cuando veas algo que te salte, pues lo vas a bloquear, lo vas a quitar. Todos los niños también. Los niños tienen acceso a las redes sociales, pero también va a ser muy limitado lo que van a ver. Muy específico, vaya. Y también hay que hacer uso. Hay cosas muy buenas en Internet que luego les seguiré compartiendo, ¿va? Pero bueno. Y hasta aquí la presentación. Dejo de compartir. Perfecto. Muy bien. Y bueno, otra cosa que antes de continuar con esta clase, otra cosa que les voy a compartir precisamente de los textos va a ser este. Recuerden que los textos se los doy al final de la clase. El siguiente texto que les voy a pasar es este artículo que encontré precisamente de El juego como recurso educativo, teorías y autores de renovación pedagógica. Les decía precisamente, ¿no? Y está muy cortito este. Les decía que yo ahorita les mencioné a Piaget, pero pues hay varios pensadores, o hubo, ¿no? En cuanto a la cuestión pedagógica, y los principales es Piaget, Vygotsky, la pedagogía Waldorf, Montessori, Freinet, y está padre, está muy digerido, la verdad. Yo cuando los aprendí también se me costó mucho trabajo, les soy sincero, pero aquí está muy digerido porque precisamente habla de los principales puntos de cómo se ve el juego, en estos, de estos especialistas pedagógicos, ¿no? Entonces, se los voy a pasar, es un texto relativamente, son 45 páginas, no es para que lo lean de una sentada, obviamente, pero para que lo vayan, pues, consultando. Todo lo que yo les doy es para que lo vayan consultando, vayan haciendo su mini biblioteca, ¿no? Habla del simbólico, habla precisamente las perspectivas teóricas, ¿no? Desde Piaget, un poco de contexto de qué fue Piaget. Yo creo que es muy importante que lo toquemos como instructores o facilitadores que trabajamos en parte con niños y en general. Aquí habla del juego precisamente desde Piaget. Y me gustó mucho este documento porque habla así de lo que dice Piaget, lo que dice Vygotsky y al final lo que dice Montessori, Vygotsky, ¿no? Aportes de la educación precisamente. Y estos, o sea, son 45 páginas, pero está muy resumido de muchos textos de pedagogía, ¿no? La verdad, para mí artículo que encontré sí se me hizo como oro molido, es como, si lo hubiera encontrado en la parte de pedagogía, pues me hubiera ahorrado mucha tarea. La parte de Waldorf, precisamente, y al final Montessori, yo siempre le doy énfasis a Montessori porque tuve la fortuna de un periodo de formación, de que pude estar en colegio Montessori, entonces, pues medio conozco la metodología. De hecho, aquí está Montessori. Bueno, les voy a compartir ahí para que le echen una leída, ¿va? De hecho, hoy en día tuve la oportunidad, nos contactó una escuela Montessori aquí en México, pequeñita, o sea, bueno, está empezando, y no está afiliada a la SEP, la misma maestra dijo, no está afiliada a la SEP, los niños que estudian con nosotros van a poder hacer su validación de estudios en de otra forma, vaya. Y nos contactó porque la directora no quería meter educación física así nada más, o sea, actividades físicas, quería meter circo. Entonces pudimos, una exalumna de las primeras que estudió entrenamiento circense, pues logró quedarse con la vacante y actualmente da clases de circo a los niños en una escuela Montessori porque la maestra le gustaba el circo, ¿no? Perdón, y lo que decía de ir integrando el circo a los procesos educativos.
Entonces, donde ahorita que lo pudimos lograr, pues fue precisamente en un ambiente Montessori. Y finalmente, el otro documento que les voy a dar, aquí fueron varios, y están un poco larguitos, pero les digo, una buena leída no nos cae mal. Es precisamente este documento del derecho al juego, ¿no? El derecho al juego que tiene, habla precisamente de los derechos del niño. Este sí es un documento más, son 34 páginas, eh, de los derechos del niño que dijo la ONU, bueno, la UNICEF, y de ahí se basa y se desarrolla precisamente de cómo los niños deben de jugar y tener acceso al juego, ¿vale? Entonces, está muy completo. Este ya es un poquito más elaborado el texto, pero está muy completo también para que ustedes tengan pues, más herramientas, ¿no? Aquí cómo organizar el juego en diferentes culturas, el juego en la aldea yucateca, ¿no? Tiene este ejemplo muy bonito, ¿no? De cómo lo pusieron en práctica en Yucatán, etcétera, ¿no? Este en particular está muy bonito, no de llamaría artículo, no es un artículo, ¿vale? Y la cuestión política, ¿no? Entonces también les voy a compartir esto terminando la clase para que le den una leída y les repito, todo esto a nosotros nos sirve para justificar, para ponerlo en tus proyectos. Yo lo que hago, que cuando me piden un proyecto, o sea, ya sea de un servicio, o ya sea que queremos meter proyecto para ganar una beca o ganar un recurso económico para hacer alguna intervención, esto te sirve, ¿no? Puedes ir con base a tal texto, o a la Carta Universal, o a los últimos estudios que realizó tal, y pones esto, el juego es importante, el circo es importante, que porque promueve el juego, bla, 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 y todo eso, toda esa paja que se podría decir entre comillas, es la justificación para que, para que te den dinero para hacer tus talleres, parte del proceso, ¿no? Pues también les vamos a repartir a rato y ya. Ya, ya les pasé la declaración. Ah, bueno, les voy a pasar la declaración de los derechos. Esta está más cortita, son 3 páginas. Voy a encontrarla, ya la tenían, es que creo que está en nuestra computadora, la de la UNICEF, la de los derechos de los niños. Nosotros tenemos un apartado de derechos humanos, derechos de las infancias y lo que son la Agenda 2030, que no es nada conspiranoico, sino más bien es los puntos que la humanidad se puso, las metas que se puso la humanidad en el 2030 en materia de educación, salud y comunidad. Entonces, y son puntos muy importantes que también puedes usar para que las empresas los cubran. Recuerden, a ver, dejo de compartir. Recuerden que las empresas tienen ya esta obligación de socialmente responsable. Entonces, las empresas buscan gente o asociaciones que les ayuden a cumplir con ese medio de la socialmente responsable. Les doy el ejemplo, yo trabajo con una asociación civil que se llama Mauni, que se encarga de eso, de ayudar a las empresas a cumplir con sus labores de responsabilidad social. Entonces lo hacen alineándose a la Agenda 2030. Entonces le dicen a la empresa, a ver, ¿tú qué quieres hacer? No, pues yo quiero, y es muy común, yo quiero reforestar, ¿no? La última vez que hicimos fue para Lufthansa, precisamente, ¿no? Yo dije, quiero reforestar. Muy bien, porque, y ahí va la justificación, la reforestación es uno de los objetivos del 2030 en que se logre bla, 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 ¿no? O sea, la justificación con base a estos objetivos que puso la ONU. Entonces la empresa dice, sí, claro, no, por supuesto. Entonces lo que hace la asociación con la que trabajo, se encarga de toda la gestión para que la empresa reforeste. O sea, hacer la reforestación es mucha gestión. Más allá de conseguir el material, los arbolitos, todo eso, por los permisos de los ejidatarios o de la gente local, de todo, ¿no? Vaya, hasta me ha tocado que se pide permiso, pues ahí a la banda, crimen organizado, que nos dé chance y vaya, cosas como muy, muy fuertes, ¿no? Entonces, hacen todo esto y la empresa lo que hace es dar el dinero. ¿Cuánto me cobras? Tanto. Y lo que hace es que ese día llega pues, todos los empleados, o sea, llegan así al lugar que se les dice, hacemos la reforestación, todo un grupo de gente muy, muy grande, o sea, de este lado, y llega la gente, y al final de la reforestación, pues la empresa devela su placa y aplausos y comen y conviven, o sea, hacen todo un convivio, todo un día, todo un proyecto de las empresas, cubren su área de responsabilidad social y cubren el área de convivio con sus trabajadores. ¿Vale? Y eso lo hacen muchas empresas y lo tienen que estar haciendo, y no son muchos las personas o asociaciones que se encargan de hacer todo eso.
O sea, entonces, para que ustedes lo chequen, las áreas de oportunidad que tenemos. Oye, fíjate que dentro de las agendas 2030 o de los objetivos de la ONU, los derechos, y me ha tocado, ¿no? Del desarrollo de los niños. Entonces nos ponen a hacer talleres de circo para los hijos de los empleados y que aparte se les dé un mensaje positivo. Entonces les damos circo y la otra vez hablamos de género, en el sentido de que, los niños y las niñas, o sea, algo muy sencillo, ¿no? Niños y las niñas tenemos diferencias, pero tenemos las mismas capacidades, bla, bla, bla. La otra vez hablamos también igual de reforestación, pero más bien de agricultura. O sea, fue esa cuestión, porque fue una oficina con los hijos de los empleados, pero la justificación fue del derecho de los niños. Entonces, vaya, siempre es como tener todas estas herramientas, este, entre legales y que ya existen, para que tú como instructor las uses a tu favor para justificar tu trabajo y vender. Eso es lo que les quería decir. Y es cosa que ya hacemos actualmente y da resultado, porque pues, las empresas es su obligación. Socialmente responsable y la NOM 035, que también vamos a tener clase de eso, es decir, por ley, las empresas tienen que darle capacitación a sus empleados una vez al año y por ley en la 035 tienen que propiciar un ambiente para bajar los niveles de estrés. Eso ya es de ley también desde hace varios años. Entonces, eso lo tienen que hacer a través de o terapias, tanto personales como grupales, o, o capacitación, y me acuerdo del otro instrumento, para que baje el estrés. Entonces, pagarle terapia individual a todos bueno, hay empresas que sí lo hacen, pero es muy caro. Entonces, lo que buscan es que tú le dices, sí, mira, si tú me contratas a un taller de circo, o un taller que sea, y va a ayudar a bajar los niveles de estrés porque se van a divertir, porque te diviertes, y así cumples con tu número 035, capacitaste, bueno, entramos en el rubro de capacitación y entramos en el rubro de que tienes que bajar los niveles de estrés y nomás lo tienes que hacer una vez al año, bueno, en ciertas áreas. Entonces ahí otra oportunidad de nosotros para meternos en el área de empresas. Hago mucho énfasis de las empresas porque pues son los dos rubros que conozco y sé en los dos rubros donde hay dinero, las empresas y en la parte social, comunitaria, pues a través de las convocatorias tanto de gobierno como de instituciones privadas, ¿vale? Pero bueno, hasta ahí esta parte. Ya para ir terminando la clase de hoy, les había dejado una pregunta de la clase anterior, si me pueden recordar, ¿alguien se acuerda cuál fue la pregunta o el tema sí, de la clase anterior? Sorbito. ¿Se acuerdan cuál era la pregunta? Tenía que ver con el juego. Me parece que era de qué tan importante para ti es el juego y por qué. Eso, muchas gracias. Oye, pues Agui, ya que estás conectada, ¿nos quieres responder? Sí, bueno, para mí el juego es importante porque pues te ayuda en muchísimas cosas y a cualquier edad, ¿no? Como lo que comentábamos hace rato, ya seas pues ahora sí que desde bebé, que te ayuda a descubrir el mundo, a conocerte incluso a ti mismo, de que los bebés cuando juegan con sus manitas y se meten toda la boca y tocan, exploran y así, que es como una manera de pues empezar a conocer lo que tienen alrededor Ujú. y hasta pues que eres ahora sí que los adultos mayores, incluso ya cuando, por ejemplo, mi abuelito estuvo en un asilo porque le dio demencia Ajá. y en el asilo tenían actividades de juego, ¿no? De que, o sea, muy sencillos, pasar la pelota y movimiento y así. E incluso para personas que pues ya tienen como cierto deterioro, ahora sí que cognitivo, Ujú. pues el juego ayuda muchísimo, incluso, no sé, la parte social, a sentirse mejor con uno mismo, porque pues en esos casos yo ahora sí que noté justo en mi abuelito que tuve como el contacto Ujú. como constante y así, que de repente cuando empezaba se daba cuenta de que ya no podía hacer cosas que antes hacía con facilidad o las palabras se le iban o el movimiento de simplemente tomar un vaso de agua y agarrarlo, ya de repente el vaso ya se cayó, ya no puede como hacer movimientos y esa parte del juego ayuda incluso, siento yo que hasta la autoestima, ¿no? De uno mismo, como para decir, bueno, por lo menos estoy haciendo algo y me divierto mientras tanto. Entonces,
se me hace que es una parte muy, muy importante en cualquier etapa de la vida. Así es, muchas gracias, Edwin. Sí, tienes toda razón, y aquí sumando lo que dices y lo que anteriormente dijo Miguel, ¿no? De los malabares funcionales, para los que no conozcan, Craig es un que desarrolló malabares funcionales, un canadiense, y ha estado aquí dando talleres. Desarrolló esta metodología precisamente de enseñar malabares con lo que sea y con varios objetivos, no solamente la cuestión de aventar pelotas o aventar algo y esa habilidad, sino más bien enfocado a gente con cuestiones, con problemas motrices y gente de tercera edad. Entonces tiene esta metodología, por ahí también vamos a revisarla más adelante. Y precisamente sumando a lo que decías, Edwin, ¿no? Esta función del juego y en adulto mayor, cuando vas para ir mermando la pérdida, ¿no? de capacidades a través del mismo. Precisamente uno de sus excompañeros de circo social hicieron sus prácticas en un asilo y llegaron con una idea muy básica, o sea, muy clara de lo que querían hacer con la gente del asilo. O sea, según ellos, ¿no? Decían, vamos con algo muy sencillo, y se dieron cuenta que todavía tenía que ser más sencillo, ¿no? O sea, todavía más atrás, precisamente, esos juegos. O sea, les ayudó mucho esa práctica, porque después de la primera sesión me dijeron, es que pensábamos que esto era muy fácil de hacer, pero no lo pueden hacer, ya no, o sea, desde aventar una pelota ya no. Entonces, estuvimos desarrollando todavía 2, 3 pasitos atrás en cuestiones físicas, motrices, y fue funcionando, ¿no? Esta cuestión, y sobre todo que los objetivos eran en el momento, no es como en un taller de circo, porque fueron 8 sesiones, ellos hicieron 8. En un taller que estás de 8 sesiones con niños, entonces vas viendo cómo van aprendiendo malabares, y en la sesión 8 ya te sacan 3, 4 pelotas, los niños, ¿no? Los adolescentes, vaya hasta los adultos. Y con los viejitos, con la gente de tercera edad, que había gente también con demencia, con Alzheimer, de eso de que llegaban a cada sesión y tú quién eres, ¿no? O sea, cada sesión era nueva. Entonces las sesiones eran autoconclusivas, ¿no? Entonces no era de llevar un seguimiento, sino más bien, sí, un seguimiento entre ellos y los cuidadores, pero pues no se podía un seguimiento cognitivo con los participantes, pero era autoconclusiva de que hoy vamos a hacer esto, y ya, con eso. Entonces fue mucho aprendizaje, y usaron precisamente el juego a nivel básico, ¿no? O sea, digo, no aventarse la pelota así, pero tal vez desde la misma pelota que se les daba, ¿no? Más suavecitas, ponerla en la mano, tocarla, el hecho de pasársela. Vaya, tuvieron que desarrollar cosas bien bonitas, muy, muy bonitas. Pero bueno, Mayra, ¿quieres comentar algo? ¿Prendiste tu cámara? Bueno, nada más como comentario, estuve también en el seminario de malabarismo funcional. Ujú, Lo tomé hace unos meses acá en Querétaro y sí me dio una apertura del malabar que yo antes no había visto como forma terapéutica ujú, para personas con discapacidad, y también, pues, viendo como las complicidades de las complicaciones de las personas, metía el malabar. Y bueno, como comentario nada más. sí, muy bien, De muchas la gracias. de la pregunta, ¿qué tan importante crees que es el juego? Ujú, Yo escribí algo, ujú, adelante. puse: "Para mí el juego es importante, ya que mediante a él nos divertimos, trabajamos en equipo, aprendemos a respetar las reglas, somos creativos, conocemos a nuestros compañeros, socializamos, reímos, disfrutamos, nos ayuda a obtener confianza, seguridad, autoestima, y me parece un excelente método para aprender y bajar el estrés". Perfecto. Mira, lo que escribiste tiene que ver mucho con lo que vimos hoy en la clase, ¿no? Entonces, Sí, muchas gracias, Mayra. Sí, y sí, precisamente este de malabar funcional, para mí es un claro ejemplo, propiamente la metodología cuando hablamos de etapas de aprendizaje. La última etapa del aprendizaje es cuando ya el conocimiento que tienes, ya lo investigas y ya lo interdisciplinas. Entonces, este cuate Craig fue de que el conocimiento de malabar lo interdisciplinó con el conocimiento, con el área terapéutica. Entonces, se me hace un sí, logro muy, muy, muy evidente, muy padre, ¿no? Del malabar sí. funcional. Bueno, muchas gracias, De Mayra. hecho Sí, ajá. De hecho, en el taller, creo que solo de malabaristas estaba yo y otras 2 personas más, y la mayoría de las personas que asistieron a su taller eran psicólogos, Ujú, terapeutas, personas que estaban o tenían colectivos con personas con discapacidad, ujú. y pues, estuvo muy interesante. Qué bueno, muchas gracias. Luego nos compartes. De hecho, así como no chisme, mañana
en una clase presencial que tenemos acá en Ciudad de México, vamos a dar malabar funcional. No lo voy a dar yo, lo va a dar un exalumno, Edwin, que es de RX2, de una marca de pelotas, que también ahora sí que instructor autorizado y certificado de malabar funcional, y precisamente vamos a hacer eso. Y sí, y quien nos lo pidió precisamente fueron maestras. O sea, que nos lo pidieron fueron maestras sí de escuela, o sea, de primaria, o sea, de nivel CEP, ¿no? Que dijeron, oigan, está padre malabar y todo, pero queremos más, digo, "Ah, hemos visto esto y adelante". Entonces, pues, ahí está la situación. Muchas gracias, Mayra. Y bueno, ¿alguien más que quiera compartir su respuesta o qué le incitó a esa pregunta de qué tan importante es el partido de juego? Como ya vimos, pues el juego es importante, entonces. Y si no, pues bueno, ahí la dejamos. Muy bien, equipo, muy bien, grupo. Pues bueno, vamos a ir cerrando la sesión del día de hoy, precisamente, pues que fue el juego. Les voy a, como siempre, les voy a ir a compartir. Ah, bueno, les voy a primero a dejar la pregunta para la próxima semana. ¿Ok? La pregunta recuerden que estas preguntas o temas pueden investigarlo como gusten o les pueden citar para la siguiente clase. ¿Ok? Y del juego nos vamos a ir al aprendizaje vivencial. ¿Ok? Entonces, el siguiente tema es aprendizaje vivencial. Entonces, la pregunta va en la forma de, para ti, ¿cuál es la mejor forma de aprender? ¿O cómo aprendes mejor? Cualquiera que sea la respuesta. Es para ti. Voy a poner aquí para ti. Y abrimos pregunta. Ahí. No tengo de preguntas, es que esta computadora es relativamente nueva y ya saben que siempre no se complica para encontrar. Ok, disculpe si no le pongo interrogación. ¿Cómo aprendes mejor? Ahí la tengo. Perdón que no ponga la primera. ¿Cómo aprendes mejor? Para ti, ¿cómo aprendes mejor? ¿O cuál es la mejor forma de aprender? ¿Cuál es la mejor forma de aprender? ¿Cuál es la mejor de aprender para ti? Esa es la pregunta. Entonces, pregúntate, investiga, esto es algo personal, o sea, no es tanto de investigación, sino que tú te hagas este examen de conciencia de que la próxima semana, de cómo la mejor forma en que tú aprendes. Y va más allá de lo que nos decía Jorge, ¿no? Aprendes viendo, escuchando, no, también puede ser cómo aprendes mejor bajo el estrés, calmado, tranquila, o tienes que tener un entorno muy sobreestimulado. Ayer platicaba con unos alumnos eh, y una alumna nos decía que tenía esta cuestión que como era muy dispersa, y dice, yo para estudiar, me decía, para leer algo o hacer un trabajo en la computadora de la escuela, tengo que poner al lado mi celular con un podcast o un video de fondo y música, o sea, como muchos estímulos, pero solamente así como esos estímulos lo graba, ¿no? O sea, es como su forma. Y había quien dice, no, es que yo necesito silencio, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la mejor forma de aprender o cómo aprendes mejor? O sea, ¿cuál es tu mejor forma de aprender? ¿Cómo te has dado cuenta que tú adquieres mejor el conocimiento? ¿Necesitas que sea dirigido? ¿Necesitas que sea, dices, no, a mí dame el tema, yo solito investigo, autodidacta? ¿Necesitas que haya premios o castigos? ¿Necesitas que alguien te diga qué hacer? ¿Es válido? Dices, es que si yo no me meto a clases por ejemplo, otro ejemplo para terminar esto. Hubo un tiempo en que yo entrenaba, o sea, de entrenamiento físico, mejor en la casa, yo solo, y yo aprendí a entrenar, ¿no? Así por internet. Después me metí a entrenar a CrossFit, famoso CrossFit, y me gustó mucho porque yo no tenía que estudiar nada, más bien, o sea, me decían qué hacer y me divertía. En la pandemia dejé de hacerlo y ahora que regresé, bueno, ahora que estoy entrenando otra vez por mi cuenta, me está costando trabajo. Digo, necesito otra vez, o sea, yo antes podía aprender solo, o sea, la parte física, ponerla en práctica, pero ahora necesito otra vez que alguien me dirija, ¿no? Necesito esa estructura para entrenar. Entonces, este ejemplo habla del entrenamiento, pero es válido que tú a veces digas, yo aprendo mejor solo o aprendo
dirigido. O como ahorita, dices, mejor me metí a una certificación y que una vez a la semana me digan, me expongan los temas. Entonces, ahí va la pregunta. Esa es la pregunta más bien. ¿Cómo aprendes mejor? Piénsalo. Si puedes, anótamelo y nos lo comparte la próxima semana. ¿Cómo aprendes mejor? ¿Y cuál es la mejor forma que tú consideras que es para ti para aprender? ¿Vale? Esa es de sencilla. Voy a poner las preguntas en el chat, en el WhatsApp, para que se acuerden y para que no tome la clase. Vale. La clase de hoy, bueno, dejo de grabar. Muchas gracias.